Ahora, lo que le estaba comentando, las células germinales primordiales pues tienen algunas características que hay que resaltar. Por ejemplo, las células germinales primordiales, recuerden, ya lo comentábamos, tienen origen en el epiblasto a la segunda semana de gestación. O sea, recuerden que ¿en qué semana se forman las tres capas germinales? En la tercera. En la tercera, justo. Entonces, vean, las células del epiblasto pues migran de manera muy temprana, incluso antes de que empiece como tal la gastrulación, ¿sale? Entonces, por eso, más que del ectodermo, derivan del epiblasto, acuérdense, la segunda semana. Y no confundir, las podemos observar por primera vez en el saco vitelino a la tercera semana de gestación, ahí alojadas en relación a esta estructura. El saco vitelino tiene relación, a su vez, con el intestino posterior y pues justamente desde este sitio, donde se encuentran las células germinales primordiales, tienen que migrar, acuérdense, tienen que migrar hacia la gónada y toman una estructura que les sirve como ruta de migración, que corresponde al mesenterio dorsal. Se describe que conforme van migrando lo realizan esa migración por movimientos ameboides y un dato característico es que van aumentando su número por mitosis, ¿sale? Entonces, las células germinales primordiales, como tienen que migrar hacia la gónada, puede ocurrir que esa migración no ocurra hacia la gónada y más bien se vayan hacia otras localizaciones. Entonces, cuando tenemos células germinales primordiales que se dirigen a otras localizaciones que pueden formar. Exacto, pueden formar teratomas, no lo olviden. Y pues justo de ahí complementamos estos puntos importantes acerca de las células germinales primordiales. Acuérdense que pues ya en la gónada que se está diferenciando, ya sea en testículo o en ovario, las células germinales primordiales pues van a surgir desde aquí en el testículo las espermatogonias y en el ovario las ovogonias, ¿sale? Entonces, las células germinales primordiales también se les llama por esto células sexuales primitivas o gonocitos. Y por acá arriba les muestro un esquema del Carlos, donde, pues básicamente, fíjense, por aquí nos muestra un corte sagital del embrión, ¿sale? Acuérdense que el embrión, en este caso, es esta estructura que les estoy encerrando. Ese es el embrión. Es un corte sagital y el embrión está boca abajo. Entonces, acuérdense, lo que está, la superficie que vemos en el corte, pues en este caso, digamos, arriba, la superficie dorsal, en el otro extremo es la superficie ventral. Hacia un extremo en el corte sagital, vean, está su cabeza y hacia el otro extremo está su cola. Entonces vean cómo esos puntitos rojos son las células germinales primordiales en relación con el saco vitelino y en esta región que es el intestino posterior. Entonces lo que observamos en B, por ejemplo, vean nuevamente aquí el intestino, el tubo digestivo y las células germinales primordiales migrando hacia la gónada que se está desarrollando en la región abdominal. Entonces vean cómo van migrando y conforme migran, toman esta estructura este tejido que fija el intestino a la pared posterior del embrión. ¿Cómo se llamaba? Mesenterio dorsal. Exacto, mesenterio dorsal. Entonces por ahí van migrando las células germinales primordiales. Y vean, ahora si lo cortamos y lo vemos en un corte transversal, observamos este esquema de aquí, ¿sale? Ahorita a lo mejor les genera un poco de confusión, pero pues no pierdan de vista cuál es el objetivo, que es, acuérdense, en relación con el intestino, inicialmente se encuentran las células germinales primordiales, migran a través del mesenterio dorsal en dirección hacia la gónada que se está desarrollando, ¿sale? Y pues justo, ¿no? Conforme van migrando, van aumentando en número por mitosis. ¿Hasta aquí alguna duda con las generalidades de la gametogénesis con las células germinales primordiales? ¿Y No. para qué dijo que era el gen que tiene el XY? El cromosoma Y, se encuentra este gen específicamente en el cromosoma Y, se llama determinante testicular, ¿sale? Este gen es súper importante porque
en las células de Sertoli se activa y las células de Sertoli son las encargadas de empezar a emitir señales que favorezcan el desarrollo de células de Leydig desde el estroma y la diferenciación en espermatogonias de las células germinales primordiales. Entonces, básicamente, este gen, al activarse, es el que desencadena, sobre todo guiado por las células de Sertoli, la diferenciación hacia testículo. Ah, ok. ¿Queda claro? Gracias. Sí. Muy bien. Y es toda una cascada molecular, pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Nada más recuerden que, pues, esa es la importancia del cromosoma Y. Ahí está el gen SRY. Bien, ahora, de la gametogénesis, pues recuerden que tenemos la gametogénesis masculina, la gametogénesis femenina, donde, pues, el punto central de la gametogénesis es la maduración de espermatogonias y ovogonias, ahora en espermatozoides y ovocitos maduros. ¿Queda claro? Sí. Acuérdense, este tipo de células, las células sexuales, espermatogonias, ovogonias, ¿cuál va a ser el tipo de división celular por el cual van a madurar? Meiosis. Meiosis, justo. Entonces, a ver, y aquí una diferencia. La meiosis es específica, solamente la hacen las células sexuales, ¿sí o no? Únicamente hacen meiosis las células sexuales. Ahí no se nos tiene que olvidar. ¿Y la mitosis, qué tipo de células la hacían? Pues las de todo el cuerpo menos las sexuales. Exacto. Ah, pero ahí, bueno, las de todo el cuerpo, y a ver, ahí está segura, menos las sexuales no hacen mitosis. Sí, pero no cuando maduran. Exacto, o sea, sí hacen mitosis, pero para aumentar su número, no para madurar. Entonces, por ejemplo, las espermatogonias durante toda la vida reproductiva de un hombre, pues mantienen ese potencial mitótico. Incluso las células germinales primordiales ahorita vimos, ¿no? O sea, aumentan de número por mitosis. Las ovogonias, pues pierden ese potencial mitótico y a final de cuentas, tanto espermatogonias como ovogonias, para madurar van a entrar a meiosis. Entonces, sí, también las células sexuales hacen mitosis, pero pues eso es como un dato más puntual, en qué momento. Pero acuérdense, al hacer mitosis, solamente aumentamos el número. Para diferenciar una célula sexual madura, tenemos que hacer meiosis, y pues eso es la gametogénesis. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien. Entonces, pues a la meiosis o gametogénesis masculina le vamos a llamar, ¿cómo? Espermatogonias. Espermatogénesis, ¿sí o no? Y pues las espermatogonias son las que van a entrar justamente a este proceso de espermatogénesis. Mientras que a la meiosis femenina o gametogénesis femenina, ¿cómo le vamos a llamar? Ovogénesis. Ovogénesis. Y pues justamente las involucradas van a ser las ovogonias. En su maduración, acuérdense, hacia ovocitos y las espermatogonias en su maduración hacia espermatozoides. Entonces, pues vamos a revisar y comparar cómo ocurren estas divisiones, tanto en la espermatogénesis como en la perdón, como en la ovogénesis. Entonces, hay obviamente diferencias en la meiosis masculina y femenina, pero también hay un montón de cosas que comparten. Entonces, si nos enfocamos en las cosas que comparten, nos es más sencillo luego identificar cuáles son, pues, las cosas que las diferencian, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar por acá. La espermatogénesis dura alrededor de 60 a 70 días. ¿Y en qué momento de la vida da inicio? La pubertad. En la pubertad, ¿sale? Entonces, la espermatogénesis, la meiosis masculina, dura alrededor de 70 días y da inicio en la pubertad. Y se detiene en este periodo donde empiezan estas funciones a decaer, conocida como andropausia, ¿sale? Comparación con la ovogénesis, ¿sale? Aquí el responder cuánto tiempo dura la ovogénesis es medio complejo, ¿sale? Porque acuérdense,
da inicio, ¿cuándo inicia la ovogénesis, que es la meiosis femenina? ¿Cuándo da inicio? No sé si era desde que nacemos, pero Antes, conforme iban a... antes, esa es la característica, es antes del nacimiento, ¿sí? En el periodo fetal. Pero acuérdense, aquí da inicio. Ahora, ¿termina la meiosis en el periodo fetal? ¿Termina la ovogénesis? No, No, aunque inicia en el periodo fetal, ¿qué le ocurre? se para un tiempo Exacto, se detiene y hasta cuándo se reanuda más bien a la pubertad. en la pubertad, pero más bien no se reanudan todas al mismo tiempo, se van reanudando por grupos, ¿sí? Cada ciclo reproductor y pues esos ciclos en los que se van liberando y madurando, pues justamente duran desde la pubertad hasta la menopausia, ¿sale? Entonces la ovogénesis desde este punto de vista es un poco más compleja, ¿sale? Pero pues hay que recalcar eso. La espermatogénesis da inicio en la pubertad, la ovogénesis da inicio en el periodo fetal, se detiene y se reanuda en la pubertad. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. En ambos casos, fíjense, acuérdense, es la meiosis, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos primero en la espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis ocurre en los testículos, específicamente en qué estructuras. En los túbulos seminíferos. Exacto, en los túbulos seminíferos. Entonces, la espermatogénesis, una vez que llegamos a la pubertad, acuérdense, hasta la pubertad se llaman túbulos seminíferos. Por un túbulo, pues es, como su nombre lo dice, un tubo que si lo cortamos transversalmente, pues tiene un espacio, un conducto en su interior. Antes de la adolescencia no son túbulos. Antes de la adolescencia tenemos una estructura llena de células, no tiene conducto en su interior. Entonces, antes de la pubertad no se llaman túbulos seminíferos, ¿cómo se llaman? conducto Cordones, seminal. ¿no? A ver, cordones seminíferos. Los conductos seminíferos son otra cosa, ahorita no vamos a hablar de ellos, ¿sale? No se me confundan. Hoy estamos únicamente en gónadas. Ya los de Müller luego los veremos en desarrollo de sistema genital. Ahorita no los vamos a tocar, ¿sale? Entonces, los túbulos seminíferos antes de la pubertad se llaman cordones seminíferos, ¿sale? Porque no tienen ese conducto en su interior. Se canalizan hasta la pubertad y ahora sí les llamo túbulos. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, en el túbulo, acuérdense, tenemos, pues es una estructura que al corte transversal, ¿sí? Tiene pues una circunferencia. Entonces, de la circunferencia, pues tenemos una zona más periférica y una zona más central orientada hacia el conducto. Entonces, pues las células sexuales las podemos identificar, las que se encuentran hacia la periferia, que van diferenciándose y conforme se van diferenciando, se van acercando al conducto, ¿sí? Entonces, tenemos justamente de esta manera organizadas a las células sexuales. Por lo tanto, las células en el túbulo seminífero que se encuentran más hacia la periferia, ¿quiénes van a ser? Espermatogonías. Exacto. Y conforme nos vamos acercando al túbulo, las células que se encuentran ya como tal en el conducto, ¿quiénes son? Espermatozoides. Exacto. Espermatocitos. Espermatozoides. Bueno, o sea, sí se van acercando hacia el conducto y se llaman espermatocitos, pero ya los que encontramos justo al centro, ya totalmente formados, son los espermatozoides. Entonces, con esto quiero que recuerden, en el túbulo seminífero tenemos células que van diferenciándose y entonces las más inmaduras las encontramos hacia la periferia y conforme van madurando las encontramos hacia el conducto. ¿Me explico? Sí. Sí,
Muy bien, entonces vamos a dar inicio por acá con la espermatogonia, ¿sí? Acuérdense, las espermatogonias pues son células sexuales a final de cuentas, pero que tienen el potencial y conservan ese potencial durante la vida adulta de dividirse por mitosis. Entonces, pues constantemente están oscilando en este número cromosómico de 2N2C a 2N4C, termina la mitosis y vuelven a 2N2C. Entran al ciclo celular, duplican su material, 2N4C, terminan la mitosis, 2N2C. O sea, están oscilando en este número. Se los dejo aquí porque recuerden que pues es mitosis. Aquí no estamos disminuyendo para nada el número cromosómico, ¿sale? Pero ¿qué ocurre con las espermatogonias y todas las células? Acuérdense que no se pueden dividir de por vida, a menos que sean cancerígenas, a menos que sean malignas, pero una célula normal no se puede dividir eternamente. Entonces, por mecanismos moleculares, cuando las espermatogonias alcanzan el número de mitosis que pueden realizar, en algún momento, ahora tienen que entrar, ahora ¿a qué división? Meiosis. A meiosis, justo. Entonces, en esa, en ese último ciclo celular, esa última interfase en el que duplican su material genético, pero más bien ya se están preparando para entrar a meiosis. Vean, la célula que resulta una vez que duplico el material genético, ahora le voy a llamar primario. Póngale apellido, espermatocito primario, ¿sí? Entonces, este espermatocito primario, vean cómo ya tiene el material cromosómico duplicado porque está listo para entrar a meiosis 1, ¿sí? Entonces, ¿qué célula entra a meiosis 1? En la espermatogénesis, el espermatocito primario. A ver, pregunta, justamente comparándolo, ¿no? Y encontrando las similitudes. ¿Cuál es la célula femenina que entra a la meiosis 1? Lobocito primario. Ovocito que, exacto, ovocito primario. Pónganle el apellido, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, fíjense, el espermatocito primario, entonces entra a la meiosis 1, acuérdense, primera división meiótica, obtenemos dos células hijas, ¿sale? Esas dos células van a ser dos espermatocitos Secundarios. secundarios, ¿sale? Cuya conformación cromosómica, vean, ya es 1N2C. ¿Cómo se llamaba la meiosis 1? ¿Cuál era su otro nombre de la meiosis 1? Fíjense que las... Ecuacional. ¿Cómo? Ecuacional, algo así. No, esa es la 2. Cuidado. La ecuacional es la 2, entonces la 1, ¿cómo se llamaba? Era fase reductiva. Reduccional, justo, ¿sí? Entonces, la meiosis 1 es meiosis reduccional. ¿Por qué reduccional? ¿Qué se separaba en meiosis 1? Recuérdenme. Las cromátides, hermano. Segura. No, los cromosomas Cromosomas. homólogos. Exacto, los cromosomas homólogos, ¿sí? Cromosomas homólogos se separan en meiosis 1. Por eso los dos espermatocitos, vean cómo ya no son 2N, ya son 1N. Cuando yo veo la fórmula 1N en una célula, ¿qué me dice? Traducción 1N, ¿célula de qué tipo? Empieza con H. Haploide. 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 Si yo veo 2N, esta célula, ¿qué significa? Diploide. Diploide. Entonces, haploide, acuérdense que ya tiene la mitad del material genético. O sea, cada espermatocito secundario, ¿cuántos cromosomas tiene? Por lo tanto, si ya son 23. haploides, entonces tienen 23 cromosomas, ¿sí o no? Ya los separamos a los homólogos, pero esos homólogos mantienen sus dos cromátides, ¿sí o no? Sí. Ahora sí, los espermatocitos secundarios, vean cómo incluso mantienen uniones citoplasmáticas que les permiten madurar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, estos espermatocitos secundarios entran a la meiosis 2. Y entonces, resultado de la meiosis 2 o ecuacional,
Ahora, ¿cuántas células obtenemos de cada espermatocito secundario? 2 de cada una. Exacto, por lo tanto, en total obtenemos, ya al final de la meiosis 2, 4. 4 células, ¿sale? Unidas también por estas extensiones que les permiten madurar al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las células obtenidas de la meiosis 2? Las Espermátides. espermátides. Las espermátides, ¿sale? No se les olvide, las espermátides todavía no son espermatozoides. Pero, pues, ¿qué resaltamos de las espermátides? Que ya tienen el número cromosómico haploide más sencillo, digamos, necesario para que esa célula en determinado momento pueda fusionar su material genético con la del otro gameto. Pero pues todavía no es una célula funcional, aunque ya tenemos el número cromosómico que necesitamos, haploide, es decir, 23 cromosomas conformados de una sola cromátide. Tenemos que entrar a un proceso donde la espermátide es una célula muy grande, redondita, que la tenemos que modificar para formar desde espermátides espermatozoides. A ese proceso, ¿cómo se le llama? Capacitación. No, Espermiogénesis. ahí dice. Espermiogénesis. Exacto. Despierten. Espermiogénesis o también llamado. Metamorfosis espermática. Exacto. También yo la verdad no lo he encontrado mucho en los libros así, pero también lo refieren como espermioteliosis. ¿Sale? El más común de todos es espermiogénesis. Y pues bueno, si les suena por ahí metamorfosis espermática, pues es lo mismo. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre en la espermiogénesis? Pues básicamente vamos a tener una reorganización de los organelos en la espermátide para formar un espermatozoide. Pero si se fijan, ya no tiene nada que ver con la reducción del material genético, porque pues el material genético ya está completo, ya está en el número que necesitamos. Entonces, simplemente vamos a reorganizar y modificar algunos organelos para que de esta célula redondita y grandota, que era la espermátide, ahora yo obtenga espermatozoides. ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, en la espermátide tenemos el núcleo. El núcleo, recuerden, pues ahí se encuentra el material genético, que es el DNA asociado a proteínas que lo compactan. ¿Cuáles eran esas proteínas que lo compactaban al material genético? Histonas. 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 Pero en este caso, en el espermatozoide, el núcleo es muy pequeño porque está súper compactado, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las proteínas que cambiamos por las histonas para que compacten de manera mucho más potente ese material genético? Vitaminas. Las protaminas, justo. Entonces, este proceso de compactación involucra el cambio de histonas por protaminas. Y de esta manera, pues el núcleo, o sea, se queda como el núcleo, igual, pero mucho más pequeñito, a diferencia de en la espermátide. ¿Me explico o no? Sí. Entonces ahí está, vean mi núcleo. Luego, ¿qué ocurre? Desde el aparato de Golgi se forma como un gorrito ahí sobre el núcleo. No confundir este gorrito con otro gorrito que también les mencioné que se le agrega formado de proteínas a la cabeza del espermatozoide. ¿Se acuerdan el que estaba por fuera aquí? ¿Cuál era? El que les estoy señalando. El factor discapacitante. Exacto, ese factor discapacitante se adquiría en el epidídimo y era otra cuestión totalmente, ¿no? Pero pues es que los dos parecen gorros. Entonces, el acrosoma en este caso, fíjense, se aplica sobre quién, Sobre el núcleo. sobre el núcleo y lo cubre casi en su totalidad, no lo envuelve por completo. Entonces, pues ese acrosoma es un organelo formado desde el Golgi, que su función principal es producir enzimas, entre ellas la acrosina, entre otras, metaloproteinasas de diversos tipos. Y el espermatozoide, pues también se menciona que tiene estas otras enzimas, como la hialuronidasa, la neuraminidasa. Entonces, pues esa es la función del acrosoma, formar y almacenar enzimas que más adelante, a ver, recuérdenme, ya lo vimos,
¿en qué reacción van a ser importantes? Adaptarse al pH de la mujer. No, a ver otra vez. El acrosoma, ¿esas enzimas para qué me van a servir? A ver, recuérdenme. Para romper al acrosoma. No, o sea, Para están romper en la el pared, acrosoma. la zona pelúcida. La Exacto, zona para pelúcida. romper la zona pelúcida. Acuérdense que existe una estructura llamada zona pelúcida en el ovocito, que pues justamente es reconocida por el espermatozoide, una proteína bien específica de la zona pelúcida. ¿Cuál era esa proteína? Z3. Ajá, ZP. ZP3. Sí, ahí nos faltó una letra. ZP, ¿queda claro? Entonces, cuando reconocemos a la ZP3, el acrosoma se rompe y libera sus enzimas. A esa reacción, ¿cómo se le llamaba en la fecundación? Si es del acrosoma, ¿cómo se llamaba esa reacción? Vamos. Pues reacción acrosómica. Hay que repasar fecundación, ¿sí? Entonces, reacción acrosómica. Para eso va a servir el acrosoma, para la reacción acrosómica. Entonces, ya aterrizando la idea. El Golgi forma el acrosoma. Este nos va a servir en la reacción acrosómica. ¿En qué consiste la reacción acrosómica? Romper la zona pelúcida. Al reconocer cuál proteína de la zona pelúcida. ZP3. Exacto. ¿Ya quedó ahora sí o no? Sí, ya. Muy bien. Luego fíjense, eh, las mitocondrias de la espermátide se van a agrupar formando como una vaina por debajo. Ah, bueno, el acrosoma y el Golgi van a formar la cabeza del espermatozoide, ¿sale? Y pues justo debajo de esa cabeza se van a agrupar las mitocondrias formando una vaina mitocondrial o también llamada pieza intermedia. Entonces las mitocondrias, pues recuerden, son la fábrica, ¿no? De energía que pues le va a proporcionar ese ATP al espermatozoide para que pueda moverse, ¿sale? Entonces se van a agrupar en la pieza intermedia. Y recuerden que el centriolo, que se encuentra pues envuelto en el centrosoma, desde los centriolos, ¿qué se sintetizaba? ¿Se acuerdan? Los microtúbulos. Exacto. Los microtúbulos que pues forman al citoesqueleto en una célula, digamos, que no está en mitosis y que no está, pues haciendo espermiogénesis. Pero justo el centriolo, esos microtúbulos, ¿para qué nos van a ayudar en el espermatozoide? ¿A formar qué cosa? El flagelo. El flagelo, ¿sale? Entonces, el flagelo corresponde a la pieza principal del espermatozoide, ¿sale? Entonces, fíjense, esta reorganización es súper importante y estos son los organelos que me importan. Todo lo demás, todo el exceso de citoplasma, de organelos que no vamos a utilizar y que más bien, pues digamos, nos van a estorbar, ¿qué les vamos a hacer a todo eso restante que no vamos a utilizar? ¿Se le van a comer las células de Sertoli? Exacto. ¿Y cómo se llaman estas estructuras que van pues justamente todos esos restos que no vamos a utilizar? Cuerpo residual. Exacto, los cuerpos residuales, ¿sí? Y pues bueno, en la muestra en fresco del semen es de hecho bastante frecuente encontrar muchos espermatozoides con restos de su cuerpo residual, ¿sale? Es como de lo más común que observamos al microscopio. Y pues bueno, entre otras alteraciones, muchas, varias. ¿Hasta aquí alguna duda con la espermiogénesis? No. No, No, todavía. A ver, pregunta entonces, ¿cuáles son las células que obtenemos de la espermatogénesis? Espermatozoide. ¿Segura? Espermátido. Las espermátides. 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 Acuérdense que aquí termina la meiosis 2, aquí termina la espermatogénesis en las espermátides.
Ya luego esas espermátides entran en otro proceso llamado espermiogénesis para formar espermatozoides. Entonces, cuidado, sería una pena que alguien lo pusiera en un examen. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, también para recordar, vamos a revisar cómo los espermatozoides pues siguen esta ruta en el aparato reproductor. Ahorita resolvemos esas preguntas. Un segundo. Y pues aquí lo que vamos a observar es el aparato reproductor masculino con toda la vía espermática, que es en lo que vamos a poner atención principalmente. Entonces, fíjense, esta ruta es la que ya anotamos y les puse de este lado, ¿sale? En esa secuencia. Entonces vamos a identificarla en el esquema, ¿sale? Entonces, fíjense, partimos del testículo. ¿Ya vieron? Por aquí está el testículo, envuelto en esta capa de tejido conectivo que es la túnica albugínea. Y vean cómo esa túnica albugínea forma septos al interior del testículo. Y esos septos, pues si se fijan, me delimitan espacios. Y en esos espacios, ¿qué se encuentran? Aquí tenemos, por ejemplo, uno representado. Túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. Vean cómo están perfectamente plegados los túbulos seminíferos. Y entonces, en los túbulos seminíferos ya quedamos. Aquí ocurre la espermatogénesis, ¿sale? Entonces, los espermatozoides que se están formando en el túbulo seminífero, hacia dónde viajan ahora desde el túbulo seminífero, cuáles son como sus vías de salida de los túbulos seminíferos. Vean, por eso las flechitas también. Túbulos rectos. Exacto, a los túbulos rectos, ¿ya vieron? Entonces, por aquí vienen túbulos rectos, vean, del otro lado están cortados de los otros túbulos, pero vean cómo todos los túbulos rectos en dónde convergen. A la red de testis. A la red de testis o red testicular, ¿sale? Justo. Entonces, de la red de testis, todavía en el testículo, vean, ahora hacia dónde vamos, Los conductillos eferentes. a los conductillos eferentes, ¿no? Cuidado, ¿eh? Eferentes, que aquí una letra puede hacer la diferencia. Entonces, conductillos eferentes. Los conductillos eferentes, pues salen desde la red testicular y se dirigen a desembocar hacia dónde. Al epidídimo. Al epidídimo. Exacto, al epidídimo, ¿sí? Entonces, el epidídimo, pues es también un túbulo muy largo, plegado, ¿sí? Y entonces, cuando termina el epidídimo, pues tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, el epidídimo. Entonces, la cola del epidídimo se continúa con qué conducto de la vía seminal. Con el deferente. Exacto. Entonces, por eso les voy poniendo aquí las flechitas, ¿no? Entonces, con el conducto deferente. ¿Sale? Acuérdense, el conducto deferente en la bolsa escrotal, al tacto, lo identificamos como un cordón grueso, duro, ¿sí? Y recuerden que pues es importante el conducto deferente para este procedimiento de planificación familiar que se conoce como se corta y se liga el conducto deferente, o bueno, hay algunos Vasectomía. métodos ahí desarrollándose todavía, ajá, justo, pues la clásica es la vasectomía, acuérdense, ¿no? Una vasectomía, entonces, ¿cuál es la estructura de la vía seminal que se interrumpe? El conducto deferente. Correcto, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Entonces, el conducto deferente, pues sale justamente desde la bolsa escrotal y se dirige hacia el abdomen, más bien hacia la cavidad pélvica, ¿sale? Y pues es una estructura también bastante larga que llega a la cavidad pélvica y entonces ya en la pelvis empieza a recibir la vía espermática las secreciones de sus glándulas asociadas, ¿sale? Entonces son tres glándulas principales asociadas a la vía seminal o que conforman la vía seminal, ¿sale? ¿Cuáles son esas tres glándulas?
Vamos, yo les voy Vesícula ayudando. Ustedes seminal, contéstenme. Vesícula seminal. ¿Qué otra? próstata, Próstata. Y por aquí tenemos a la glándula glándula bulbouretral. bulbouretral, ¿sale? Entonces son las tres glándulas de la vía seminal que pues van a aportar con sus secreciones para formar al semen. Entonces, por ejemplo, eh, la glándula o vesícula seminal, recuerden, viene el conducto deferente y pues justamente es aquí donde desembocan sus secreciones, ¿ya vieron? En relación a la porción final del conducto deferente. Entonces nos va a aportar aproximadamente el 60% de las secreciones del semen, ¿sí? Y de las secreciones más importantes de la vesícula seminal, ¿qué componente teníamos? Fructosa. Fructuosa. ¿Y qué otras proteínas que se encargaban como de generar una consistencia como gelatinosa en el semen? ¿Cómo se llamaban? Vamos, vamos. Las seminogelinas. Exacto, las semenogelinas, muy bien. Entonces, ahí a considerar, ¿no? La vesícula seminal. Entonces, cuando se conjunta el, el conducto deferente con las secreciones de la vesícula seminal, conforman a cuál conducto, ahora de la vía seminal, Al eyaculador. al eyaculador, justamente, ¿sale? Entonces, el conducto eyaculador, ¿a qué glándula, en qué glándula se introduce? En la próstata. Justo. Entonces, atraviesa la próstata para desembocar en qué conducto ahora. En la uretra pues a nivel prostático. Entonces la uretra, pues recuerden, por eso en el sistema reproductor masculino es una vía doble, es una vía que sirve para con la desembocadura pues justamente de la orina, parte de la vía urinaria, pero pues también como vía seminal. Entonces acuérdense, ¿quién regula que esté abierto una vía y pues por lo tanto cerrada la otra y viceversa? Para empezar, ¿es voluntario? Sí. Entonces, no, ¿cómo va a ser voluntario? O bueno, sería un Si no es voluntario, entonces es, involuntario. o sea, autónomo, ¿sí o no? Sí. Acuérdense, a ver, ya se sabe la mnemotecnia, entonces la pregunta puntual sería, ¿cuál división del sistema nervioso autónomo permite la apertura de la vía seminal y el cierre de la vía urinaria, justo durante la eyaculación? El simpático. Eso, ¿sale? Acuérdense, mnemotecnia, ¿no? El parasimpático produce la erección. Entre paréntesis, dicen lo para, ¿no? Mientras que el simpático, perdón, a ver, ¿qué dije? Otra vez. El No, sí está parasimpático, bien. ¿sí? Ah, perdón, a ver, me confundí. Entonces, otra vez, el parasimpático produce la erección, lo para, ¿no? Mientras que el simpático produce la eyaculación, es decir, entre paréntesis, Lo dispara. dispara, ¿sí o no? ¿Ya quedó? Sí. Sí. Ok. Muy bien, entonces, pues la próstata, a final de cuentas, también aporta bastantes secreciones que conforman el 30% del componente del semen, ¿sale? Tiene bastantes proteínas que le aportan justamente este color blanquecino al semen y pues entre esas proteínas va el antígeno prostático, ¿sale? Específico. ¿Para qué servía el antígeno prostático específico? ¿Se acuerdan? Para lo de la licuefacción. Exacto, para la licuefacción del semen, es decir, ayudaba a la degradación de qué proteínas. Seminogelina. Exacto, sí, de las seminogelinas. Entonces, para eso sirve el antígeno prostático y bueno, tiene otra utilidad
diagnóstica para detectar justamente alteraciones prostáticas, ¿sale? Pero pues bueno, eso es otro tema. Aquí el antígeno prostático, lo que estamos observando es su función normal en el semen y es justamente ayudar a la licuefacción. Entonces, pues cuando los espermatozoides que ya se encontraban listos en la cola del epidídimo, pues salen durante la eyaculación, van recibiendo pues todas estas secreciones de las glándulas seminales. Y, por ejemplo, aquí tenemos otra glándula que contribuye también a esas secreciones, la glándula bulbouretral o de Cooper, donde contribuye con alrededor del 10% de las secreciones. Aunque aquí no se muestran, también hay unas glandulitas asociadas a la uretra en su porción esponjosa que se llaman glándulas parauretrales o de Littré. Entonces, fíjense cómo, pues justamente la uretra se vuelve justamente parte de la vía seminal activada o favorecida por el sistema simpático durante la eyaculación. ¿Me explico? ¿Queda claro? Sí, todo bien. Y pues aquí no nos vamos a confundir con este esquemita que les puse, donde en el epidídimo, ya lo retomaremos mañana en transporte de gametos, en el repaso. Acuérdense que en el epidídimo le ponemos este recubrimiento de proteínas en la cabeza, en la membrana celular del espermatozoide. Ese conjunto de proteínas que adquieren el epidídimo se le llaman el factor discapacitante. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Muy bien. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es identificar las estructuras en un corte. Esto es exactamente lo mismo que acabamos de revisar, nada más que de otro libro. No hay mayor problema. Y vean, aquí, ¿quién me dice qué observamos? Conducto seminífero. Antes, acuérdense, Perdón. antes. ¿Cómo empezamos a describir una imagen histológica? Siempre, no se les olvide. Esto no nada más aplica para la histo, aplica también aquí. Una micro. Fotomicrografía. Síguele. eh, es que no sé si es electrónica de barrido, Sí, pero sí, con es color, electrónica de barrido. Justo. donde se muestran Acuérdense, cortes el barrido, ¿por qué lo veo? Estructuras, ¿en en cuántas 3D. dimensiones? 3D. ¿Se ve En en 3D. 3D o no se ve en 3D? Sí. Sí, Sí, y aparte tiene colores artificiales, o sea, totalmente barrido, no se confundan. En el de transmisión, aunque sí creo que actualmente se les puede poner colores, o sea, generalmente de transmisión ves tonos de grises, ¿sí o no? Sí. Entonces, así siempre acuérdense de cuando vean una imagen histológica, siempre empezar así como cuando les muestran la imagen anatómica, ¿no? Vista, región, corte, ejes. Así también en los cortes histológicos hay que iniciar describiendo con el tipo de microscopio, ¿sí? Y pues poco a poco vamos, acuérdense, de lo general a lo particular. Entonces, pues ahora sí, en la fotomicrografía, con microscopio electrónico de barrido, observamos un corte transversal de qué estructura. de un túbulo seminífero. Exacto, de un túbulo seminífero. ¿Ya vieron? Ahí está el túbulo. Al centro, pues aquí está el conducto. O pues lo ven en histología, por ejemplo, como la luz, ¿no? Pero no está luz, está oscuro, de hecho. ¿Sí o no? Más bien, ¿por qué se llama luz? Porque en el corte por ahí pasa la luz que atraviesa pues, desde el condensador, ¿sí o no? Sí, Pero bueno, el conducto o la luz, como quieran. Entonces que se acuerden que es el centro del conducto. Entonces, si se fijan, pues en morado tenemos todo vamos a llamarle epitelio de células sexuales. Y esas células sexuales, mientras más hacia la periferia se encuentran, ¿qué dijimos? ¿Son más o menos maduras? Menos No. son más inmaduras. Son las inmaduras, o sea, menos maduras, ¿no? Lo mismo. Entonces, mientras más hacia la periferia nos encontramos, son células inmaduras, y conforme nos vamos acercando hacia el centro, las células pues van madurando. Es decir, que ya en el centro, por ejemplo, aquí totalmente en amarillo, por ejemplo, ahí alcanzamos a ver qué células. Espermatozoides. Espermatozoides, justo. ¿Sale? Entonces, fíjense, lo que vamos a observar ahora con detalle es una zona del túbulo, esta zona del cuadrito.
¿Me explicó? Sí. Sí. Entonces, fíjense, al revisar esa zona del cuadrito, en un esquema observamos el estrato de células sexuales, pero que no están solas. Fíjense, en la periferia del túbulo, por fuera, acuérdense, es un epitelio. Por lo tanto, como buen epitelio, ¿a qué está unido? Una membrana basal. Una membrana basal. Y vean, alrededor de la membrana basal tenemos aquí unas células alargadas que, pues, funcionan contrayéndose, ¿sí? Realizan contracción muscular. Entonces, ¿qué tipo de células son estas alargadas que van ahí alrededor del conducto? Musculares, fibras. Fibras Ajá, musculares. o células que en esta región se les llama mioepiteliales, ¿sí? Final de cuentas, pues justo son células musculares lisas que van a ayudar a que se contraiga las contracciones del túbulo y esas contracciones pues van movilizando a los espermatozoides, porque recuerden, los espermatozoides hasta qué sitio del aparato reproductor tienen movilidad. Hasta el epidídimo. Exacto. Entonces, ¿cómo llegan al epidídimo desde el túbulo seminífero? Pues por justamente las contracciones de las células mioepiteliales. ¿Me explicó? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora, el primer estrato de las células sexuales, ya como tal, vean qué células son. Espermatogonia. Espermatogonias. Espermatogonias. Ahí les puntualizo, ¿no? Vienen de las células germinales primordiales y mantienen su capacidad mitótica durante toda la vida. Entonces, las espermatogonias, ya habíamos quedado, terminan ese número de mitosis que pueden hacer y entonces entran a meiosis, donde duplican su material genético y ahora tenemos en el siguiente estrato unas células grandototas que vean, desde aquí ya vemos esas uniones, esos puentes favorecidos desde sus membranas celulares. Y entonces a estas células grandototas en el túbulo, ¿cómo les voy a llamar? Espermatocito primario. Primarios, acuérdense, tienen 2N4C, o sea que van a entrar a qué división, A la primera meiosis. o también llamada, Reduccional. eso, se les olvide. Entonces, los espermatocitos primarios, pues entran a la meiosis 1, dan sus células hijas, que en este caso, en el siguiente estrato aquí se vuelve un poco complejo. O sea, los espermatocitos primarios, esto también grábenselo, son las células más grandes que vamos a encontrar en el túbulo. Y pues sus cromosomas, como andan en profase 1 extendida, siendo ahí leptoteno, cigoteno, paquiteno, las observamos de esta manera, los cromosomas, ¿sale? Entonces es la célula más grandota y podemos observar los cromosomas ahí como, acuérdense, cintas. Eso quiere decir tenia, ¿no? De leptoteno, cigoteno, paquiteno, etcétera. Entonces, cuando hacemos meiosis 1, obtenemos del espermatocito primario espermatocitos Secundarias. Secundarios. secundarios. Con la conformación, ya lo comentamos, 1N, 2C. Aquí se vuelve complejo, porque pues estas células es un poco difícil de saber específicamente cuáles son secundarios, porque luego esos secundarios también entran a la meiosis 2 y ahora ¿qué obtenemos en el siguiente estrato? Espermátides. Espermátides. Espermátides, justo, ¿sale? Entonces vean, por aquí, al menos en el esquema, esto sería una espermátide, ¿ya vieron? Pero vean, necesitamos pasar de espermátide a espermatozoide. Entonces, estas espermátides que ya están cercanas al conducto del túbulo, ¿qué proceso inician? Espermiogénesis. La espermiogénesis. Entonces, cuidado. Mientras no vean a la célula totalmente desprendida del epitelio en el centro, todavía no es espermatozoide. Si ven, hay una cosa medio rara, una célula ahí que se está alargando, que está teniendo cambios, pero que todavía no es un espermatozoide. ¿Qué son estas células? Espermátides. Espermátides. En proceso de... Espermiogénesis. Exacto, ¿sí? Y entonces justamente alcanzamos a observar, vean, cómo muchas están deshaciéndose de ese exceso de citoplasma, de organelos. Por acá, vean, un estadio más avanzado, ¿cómo dijimos que se llamaban esos chipotitos? Cuerpos residuales. Los cuerpos residuales, justamente, ¿sale? Entonces, una vez que ya termina esa maduración, pues ya vemos a los espermatozoides formados
como tal. ¿Hasta aquí queda claro lo que observamos en el túbulo o hay alguna duda? Todo bien. Muy bien, ok. Habíamos comentado que, pues obviamente en el testículo las células más importantes son los espermatozoides. Bueno, todo el estrato de células sexuales. Pero vean, en el túbulo seminífero, ¿qué otras células son bien importantes que protegen a estas células sexuales? Las protegen como si fueran de su propio linaje, aunque no lo son. Las de Sertoli. Exacto. Entonces, quiero que observen, les voy a delimitar la membrana celular. Al microscopio esto es bien difícil, ¿eh? Al menos en el fotónico. No se ve. En el esquemita sí. Pero quiero que observen aquí, estoy delimitándoles toda la membrana celular de la célula de Sertoli. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se está metiendo entre las células justamente para protegerlas? Sí. Entonces, ven, ahí está la célula de Sertoli y quiero que observen, del otro lado se está uniendo con otra célula de Sertoli. ¿Ya vieron? Entonces, en el microscopio fotónico, ¿qué es lo que sí puedo observar de la célula de Sertoli? El núcleo. ¿Su El núcleo? núcleo. Acuérdense que tienes un nucleolo y entonces, mnemotecnia, pues los identifico como los núcleos como huevos estrellados. ¿Queda claro? Sí. Pues va a ser bien difícil que yo observe la membrana. No la veo, para empezar, ya sí, ¿no? En el microscopio fotónico, en el cortistológico. Pero sí observo los núcleos de las células de Sertoli. Acuérdense que estas células son sexuales. No. No, No, son somáticas. Por lo tanto, ¿por cuál tipo de división se dividen? mitosis. 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 Y ya, ¿sale? Y tiene una función súper importante. Son derivadas, ya quedamos del epitelio celómico, son células somáticas que cuidan de las sexuales como si fueran sus hijas. Por eso las células de Sertoli también, ¿cómo se les conoce? ¿Células qué? Adoptan ahí a las Nodriza. nodrizas, justamente. Por ahí alguien una vez me dijo madrastras, o sea, no sería incorrecto. Pero bueno, nodrizas, ¿sale? Y pues cumplen una función que es proteger a esas células del epitelio, del epitelio de células sexuales, de todos esos estratos, y entonces forman una barrera llamada barrera hematotesticular. ¿Queda claro o no? Sí. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces vamos a dar un descansito. Entonces, vean, por acá esta presentación ya se las compartí. Entonces pueden revisar, esto nos ejemplifica exactamente lo mismo. Cómo van diferenciándose las células sexuales conforme pues se van acercando hacia el lumen o el conducto que les comentaba hace rato en el túbulo. Es lo mismo, igual lo pueden encontrar en distintos libros y pues vean cómo, a final de cuentas, pues la idea es la misma. Por aquí, por ejemplo, en naranja, ¿qué célula observamos? La de Sertoli. Exacto. En los tonos de azules y verde, que son los estratos de células sexuales, ¿ya vieron? Cómo conforme nos encontramos más hacia la periferia, estamos en un estadio más indiferenciado, las espermatogonias, y conforme nos vamos acercando al conducto o a la luz, las espermátides van madurando y pues ya podemos encontrar espermatozoides. Entonces, vean, es lo mismo. Por acá observamos las células de Sertoli y estos espacios que representan pues justamente ese espacio que ocupan las células sexuales. Y pues para comparar cómo las células, las espermatogonias se encuentran en la periferia en un compartimento basal que se describe y el resto se encuentran en un compartimento adluminal. Y estos dos compartimentos están justamente separados por las uniones de células entre las células de Sertoli que comentamos hace rato. Si se acuerdan, aquí lo vemos en este esquema. En el anterior, ¿se acuerdan? Estábamos observando aquí también las uniones. Entonces, por eso, este compartimento, entonces, donde están las espermatogonias, ¿cómo se llama?
Compartimiento basal. Muy bien. ¿Y del otro lado? Compartimento. Si está cercano al lumen, ¿cómo se llamaba? Luminal. Adluminal. Sí, o sea, cercano a adluminal. Bueno, y ahora pues justamente llegamos a un corte histológico, vean, eh, donde vamos a observar algunas fotomicrografías con microscopía. ¿De qué tipo? Fotónica de campo claro. Exacto. ¿Con qué tinción? HY. HY. HY, justo. Entonces, vean cómo observamos el tejido conectivo que conforma la túnica albugínea y pues justamente al interior del testículo, los túbulos, acuérdense, pues los túbulos, como son estructuras cilíndricas alargadas, cuando los cortamos vemos circulitos, dependiendo cómo se haya cortado el túbulo, vemos algunas estructuras como más largas, justo aquí a lo mejor lo agarramos en un pliegue, ¿ya vieron? Pero pues son túbulos cortados, ¿sale? Entonces, observamos en B un acercamiento donde identifiquemos cómo podemos observar aquí los túbulos. En el interior de los túbulos ya quedamos, va a haber dos grupos de células súper importantes, las sexuales y las de Sertoli. Y entonces, ¿cuáles son las que quedan afuera de los túbulos? Célula de Leydig. Las de Leydig. Acuérdense que por eso también cómo se les conoce a las de Leydig. Como están en el intersticio, están fuera de la porción propiamente funcional, digamos, que son los túbulos seminíferos, entonces son células intersticiales o pues de Leydig. ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien. Entonces, en el túbulo seminífero, pues la regulación, a ver, vamos a adelantarnos un momentito. Fíjense, los cortes pueden variar, obviamente también en los libros pues vienen los cortes como más claros, aunque los que observamos luego en el microscopio no puedan ser tan claros, no todos, hay que buscarle, ¿no? Pero a final de cuentas, si sabemos las características de las células, las podemos identificar. Entonces, vean, aquí está el túbulo, entonces un túbulo cortado en el centro. Entonces, las células que se encuentran aquí alrededor, sus núcleos alargados, vean, ¿cuáles serán? El epitelio cerámico. No, Las mio... Sí, es eso, ¿no? cuidado, no confundir mioepiteliales con células del epitelio celómico. Las células del epitelio celómico, ¿quiénes eran? En el testículo. ¿Cuáles sean las células derivadas del epitelio celómico en el testículo? Vamos, ¿cuáles son? Las de Sertoli. Exacto, ¿sí? Y de hecho, pues fíjense, aquí a la periferia, pues encontramos las espermatogonias. Luego acuérdense, si yo veo una celulota, la más grande, con los cromosomas por ahí, de esta manera, ¿esa célula qué será? Espermatocito Espermatocito primario. 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 Luego los secundarios y las espermátides se me dificultan un poco. Y vean, por aquí nos señala justamente unas células de Sertoli. ¿Sale? Vamos a revisar otro. Ah, y bueno, justo fuera de los túbulos, las de Leydig. Por aquí vemos un acercamiento donde, fíjense, vamos a ver en C. Vean cómo en C, otra vez, este núcleo, ¿a qué célula corresponde? A las mioepiteliales. Exacto, ahí están los núcleos de las mioepiteliales, ¿ya vieron? Entonces, por acá observaríamos espermatogonias, ¿ya vieron? Justo hacia la periferia, por ahí vemos espermatogonias. Por aquí observo, vean, célula grandotota con el material genético de esta manera. Espermatocito primario. Exacto, ¿sale? Que pues aquí estos espermatocitos primarios lo que nos muestra la simbología es que se encuentran en cigoteno, algunas en paquiteno. Realmente eso está bien complicado, pero sepan que son espermatocitos primarios, pues en profase 1 justamente. Y vean cómo estas células que ya se ven como más cilíndricas, después del estrato de los espermatocitos primarios, ¿cuáles serían? Espermatocito secundario. Justo. Y vean cómo tenemos unas células que sus núcleos ya se empiezan a ver como alargaditos y más pequeños. Entonces, ¿estas células qué serán?
Espermatocitos secundarios en espermiogénesis. ¿Segura? A ver, ahí rebobina. Espermátides. Espermátides en espermiogénesis. ¿Sí? ¿Carol o no? Sí, sí, es que estoy dormida todavía. No hay problema, no hay problema. Pero justo, vayan recordando. Yo sé que puede ser confuso y sí, ahorita lo entiendo. Pero justo, aunque se equivoquen, no se preocupen, váyanlo diciendo de todos modos. Entonces son espermátides. Acuérdense que ya está en ese proceso de espermiogénesis formando espermatozoides. No veo espermatozoides, pero sé que los encontraría hacia la luz. No, tampoco son neuronas. Por aquí es un corte un poquito más claro. Vean. Eh, Sí, sí entendí, pero justo. Está bien, ya. Y yo, no, no son neuronas en el testículo. Bueno, otra vez, por aquí en la periferia, ¿qué células son? Alargadas, vean sus núcleos. Mioepitel. Mioepiteliales. Exacto, tómense su tiempo. Las mioepiteliales. Ahora fíjense, aquí tengo 3 túbulos. Bueno, realmente veo 2. Por aquí uno, ¿ya vieron? Y tenemos un túbulo, otro túbulo. Entonces, fíjense, ¿cuáles serán estas células que están más hacia la periferia en el túbulo? En ambos túbulos, vean. Espermatogonias. Espermatogonias, ya vieron, en ambos casos son las más periféricas. Luego veo células con núcleos grandototes, Espermatocito primario. espermatocitos primarios, ¿ya vieron? Por ahí están los espermatocitos primarios en el otro túbulo, vean. Luego veo unas circulares redondeadas, que ahí se me dificulta, pero según nuestros conocimientos embrionarios, el siguiente estrato, ¿cuál sería? Espermatocito secundario. Muy bien. Y vean cómo ya hacia el centro, ¿qué ocurre con estas células? ¿Qué serán? Espermatides en Exacto. espermiogénesis. Eso, muy bien, ¿sí? No alcanzo a ver la luz como tal del túbulo, pero pues por allá observaría espermatozoides. Entonces, fíjense, aquí sí me da esta característica del núcleo de la célula de Sertoli, que fíjense, ¿cuál dijimos? Veo el núcleo, no es toda la célula, veo solamente su núcleo. Las de Sertoli. Ajá, que su característica era, acuérdense, mnemotecnia, para que no se les olvide. ¿Núcleo como en qué? Fagocitar. Ah, Ajá, Huevo sí de sirve. huevo. estrellado. Exacto, el núcleo para identificar el núcleo de la célula de Sertoli es el nuevo estrellado. Y claro, su función es formar la barrera hematotesticular y también fagocitar justamente los cuerpos residuales de los espermatozoides cuando terminan este proceso de espermiogénesis. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces les digo, Sí. vean, a veces hay que comparar libros. Este, por ejemplo, lo saqué del Gardner, entonces también vale la pena. Es un libro sencillo de leer. Para esto hay recomendación. Y a ver, si alguien pusiera una pregunta de este tipo al examen. Vean, aquí no creo que no se ve muy bien, pero podemos identificar un montón de cosas, ¿sale? Ahí está un túbulo cortadito. Vean, vamos aquí a la periferia. ¿Qué células serán estas? Mioepiteliales. Epiteliales, exacto. Fíjense, ahora me voy a acercar. Entonces, estas células que están justamente pegadas en la periferia, ¿qué serían? Espermatogonias. Eso, si ves una célula grandotota, vean el núcleo grandotote con el material genético ahí como en cintas, Espermatocito primario. primario. Luego viene el estrato, vean, de las redondeaditas que serían los Espermatocito secundario. secundarios con espermátides, que aquí se me dificulta diferenciar cuáles son secundarios y cuáles son espermátides, pero alcanzo a ver unos núcleos más pequeñitos ahí. ¿Por qué están más pequeñitos? ¿Qué son esas células de los núcleos pequeñitos? Se están compactando en la espermiogénesis. Exacto. Sí, entonces vean cómo podemos identificar eso. Y vean, célula, núcleo en huevo estrellado. De Sertoli. Sertoli. Exacto. ¿Sí? Entonces, les digo, a veces, pues obviamente los cortes pueden ser un poquito complicados, pero si sabemos las características de cómo se ven las células, pues nos va a ser más sencillo. Lo mismo, vean, por aquí está otro túbulo. Otra vez, aquí veo huevitos estrellados, vean, células de
Sertoli. Sertoli, justo. Por acá en la periferia, estas células. Espermatogonias. Exacto. Vean por acá, célula núcleo grandotote. Ovocito primario. Espermacito primario. Otra vez, ¿estos núcleos de qué son? Ahí se ven también súper bien. Sertoli. Oli. Exacto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, todos nos estamos pasando a hablar de epitelio, células germinales, células de Sertoli, y por fuera, en todo caso, ¿a qué células observaría? Que no están adentro del tubo, están afuera en el intersticio. Las de Leydig. Las de Lady. Exacto. Exacto. ¿Sale? Entonces, bueno, parece que vamos bien por acá. Repasen el corte histológico. Ahora regresamos para revisar básicamente cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis en este sistema. ¿Sale? Entonces, de manera muy similar en el sistema masculino y en el femenino, vamos a encontrar que desde el sistema nervioso, recuerden, habíamos comentado que vienen de muchos centros y las señales convergen en el hipotálamo. El hipotálamo, vean, libera gonadotropina coriónica, perdón, hormona liberadora de gonadotropinas. Ya mandaba ahí también yo diciendo incoherencias. Entonces, el hipotálamo libera gonadotropina, otra vez. Hormona liberadora de, ¿qué? Ahora yo estoy teniendo Gonadotropina. cortocircuito neuronal. Hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sale? Muy bien. Entonces, esa hormona se la envían. A ver si me escuchan bien. Me aparece aquí que inestable. Sí. Sí. Ah, ok. Entonces, hormona liberadora de gonadotropinas. Ya no. Adenohipófisis, que hace la libera las gonadotropinas y ¿cómo? Ah, ok, ok, a ver, un segundo. ¿Ya por ahí me escuchan mejor? Ya. Exacto, ahorita voy a ir a golpear el modem a ver si jala. Ok, entonces, ahora sí, le estaba comentando. ¿Cuáles son las gonadotropinas hipofisarias que libera la hipófisis cuando la estimula la hormona liberadora de gonadotropinas? La LH y la FSH. FSH, justamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta imagen es del rosado, justo. ¿Sale? Ahí en el capítulo, el ROS, pues. ¿Sale? Ojen ahí el capítulo de reproductor y ahí lo van a encontrar, ¿sale? Entonces, vean, acuérdense, ¿qué células en el testículo van a tener receptores para FSH? Las de Sertoli. Exacto, ahí está, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Y cuáles van a tener receptores para LH? Lady. Las de Lady, ¿sí o no? Traumas con el ROS, sí, me imagino. Entonces, vean, cuando la LH estimula la célula de Leydig que produce, súper importante, Testosterona. testosterona, que es un andrógeno, es decir, una hormona esteroidea, si se acuerdan. La testosterona, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de la testosterona en el sistema reproductor masculino? Va a inducir la producción de los de los espermatozoides. Favorece qué proceso, por lo tanto, Espermatogénesis. eso. La función más importante de la testosterona es estimular la espermatogénesis, ¿sale? Entonces, el mayor porcentaje
hasta el 80% de esa testosterona actúa a nivel local en el testículo, estimulando la espermatogénesis, ¿sale? El otro porcentaje que sale al torrente sanguíneo, pues influye en todos los tejidos del cuerpo, ¿sale? Entonces, ese 80%, esa mayor porcentaje de testosterona, se une con una proteína producida en la célula de Sertoli, por eso aquí la flechita viene hacia acá, ¿no? Entonces, ¿con cuál proteína que produce la célula de Sertoli bajo la influencia de la FSH? ¿Qué produce célula de Sertoli? Estradiol. No, o sea, sí produce cantidades pequeñas de estradiol, sí, aunque ahorita no es como en lo que vamos a enfocarnos, sino más bien en esta proteína abreviada ABP. ¿Qué quería decir ABP? ¿Se acuerdan? Péptido o proteína de unión ¿a qué? Andrógena. Andrógenos. ¿Y cuál es el andrógeno en este caso? Testosterona. La testosterona. Entonces, justamente cuando obtenemos la testosterona desde las células de Leydig, se la enviamos con las células de Sertoli para que se unan con su ABP, estimulan la espermatogénesis. ¿Sale? Y el porcentaje restante, vean, ¿en qué influye? En los, eh, en los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? En el metabolismo y en el comportamiento, o sea, actúan a distintos niveles en distintos órganos. ¿Queda claro cómo funciona el eje en el masculino o no? ¿Puedes repetir qué era ABP, por favor? Péptido o proteína de unión a andrógenos, ¿sale? Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, la célula de Sertoli produce también, cuando ya recibió un estímulo suficiente por la FSH, produce otra hormona como respuesta al hipotálamo y a la hipófisis. ¿Quién es esa otra hormona? La La inhibina. inhibina. La inhibina. Entonces, la inhibina, pues justamente se produce tanto en células de Sertoli como en células foliculares y pues es una señal donde le decimos a la hipófisis, oye, sí me llegó tu estímulo, de momento deja de mandarme estímulo, ¿sí? Entonces, por eso acuérdense que este es el funcionamiento básico del sistema endocrino. Unas células mandan señales y las otras le contestan, ¿sí? Porque si no le contestan, ¿qué le ocurre? Si no le contesta, ¿Puedes ¿qué le ocurre? repetir la pregunta? Ajá. El funcionamiento básico del sistema endocrino es la comunicación celular a través de hormonas, moléculas señalizadoras, a final de cuentas, ¿sí? Entonces, ya vieron, el hipotálamo envía señales a la hipófisis. Ahí está mandando un mensaje, ¿no? Una molécula señalizadora, la GnRH. Luego la hipófisis manda estímulo hasta la gónada y la gónada le tiene que responder a la hipófisis. Entonces, esta respuesta va justamente con la inhibina. Entonces, las células se están comunicando todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurría si no tenemos una respuesta, por ejemplo, de la gónada hacia la hipófisis? Pues se siguen produciendo un montón de hormona reguladora de gonadotropinas. Ajá, y por lo tanto de LH y de FSH. O sea, si no le contestan a la hipófisis, acuérdense, se desespera. Badumts, ¿sale? Entonces, si no le contestamos a la hipófisis, se vuelve loca, ¿sale? Y entonces empieza a mandar un montón de señales, porque pues justamente está interpretando que su señal no es lo suficientemente potente para favorecer el funcionamiento y la respuesta, entonces pues empieza a mandar un montón de señales. El doc es la hipófisis, es correcto. Así, si no me contestan, me desconecto. ¿Queda claro o no? Sí. Sí, Perfecto. Entonces, pues esto, ¿cómo lo aplicamos? Pues esto es lo normal, acuérdense. Y pues anormalmente vemos estas alteraciones característicamente en el síndrome. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Klinefelter. Klinefelter, ¿sale? Klinefelter, ¿qué tipo de aneuploidía era?
Ahí está. ¿Qué tipo de aneuploidía era? Sexual, ¿sí o no? Es una aneuploidía sexual donde, pues en lugar de dos copias, dos cromosomas sexuales, tengo una copia extra, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces esa copia extra, pues me altera el número normal, 46, acuérdense, y entonces por eso tengo 47. Entonces aquí tengo un cromosoma X extra, como que A. Entonces esta aneuploidía sexual, acuérdense, pues es la más frecuente, además, y pues afecta en es un cromosoma X extra sobre un genotipo masculino, ¿sale? Entonces estas personas pues son varones que van a tener alteraciones del desarrollo, sobre todo enfocado hacia las gónadas. Entonces este cromosoma X extra en el periodo embrionario pues altera el desarrollo sobre todo de qué estructuras. ¿Los testículos? Exacto, entonces tenemos algo que se llama disgenesia gonadal, ¿sale? Disgenesia, dis, alterado, desorganizado, genesia, formación. Entonces tenemos una formación alterada de las gónadas que puede alterar su función. Entonces, si los testículos, a lo mejor, pues los testículos durante la infancia, pues no tienen a lo mejor gran actividad. Y entonces estas alteraciones pueden empezar a ser notables a partir de la pubertad, que es donde deberíamos tener hormonas, y si no las hay, porque el testículo tuvo un desarrollo anormal y no está funcionando, entonces pues las características van enfocadas al desarrollo, a la expresión de caracteres sexuales secundarios y de manera más objetiva también a la producción de espermatozoides. Entonces, acuérdense, de manera fenotípica, a partir de la pubertad, ¿cuáles son los datos clínicos que nos orientan hacia síndrome Klinefelter? ¿Crecimiento de mamas? Y eso se llama, Ginecomastia, exacto, muy bien, ¿qué más? el hipogonadismo, Ajá, el hipogonadismo, que acuérdense, de manera objetiva podemos medir los testículos, longitud, amplitud, profundidad, volumen, y entonces de acuerdo a estas medidas podemos determinar una medición alterada, entonces hipogonadismo, que puede ir o no acompañada de micropene, ¿sale? O sea, acuérdense, la testosterona, vamos a ver, la testosterona es súper importante para el desarrollo de los genitales externos. Entonces tiene NP. No, bueno, sí. Entonces, para que el pene durante el desarrollo embrionario crezca, pues es necesaria la testosterona. Si no tenemos testosterona porque el testículo no se formó de manera adecuada, pues no tenemos un desarrollo de los genitales externos adecuado, ¿sí? La otra también nos indica la distribución del pelo. Acuérdense, pueden ser varones que tengan ausencia de pelo, por ejemplo, en la región facial, en la región axilar, y a lo mejor eso no sea como tan evidente, pero, por ejemplo, en la distribución del pelo, en la región púbica, recuerden que hay dos tipos de distribución, una androide, que se ve como un rombo, y una ginecoide, que es como un trígono. Entonces, en la androide, lo que deberíamos esperar es como justamente el vértice como superior del rombo va hacia la cicatriz umbilical. Entonces, hay pelo en toda esta región en relación a la sínfisis del pubis, vean. Entonces tenemos como un rombito, es una distribución androide. Entonces no la encontramos de esta distribución, sino más bien como el trígono invertido, donde no hay pelo hacia la región umbilical, y entonces hablamos de una distribución ginecoide. Entonces también esto nos puede orientar, además de que se describen como eh, pacientes con talla elevada, ¿sí? Que acuérdense, eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Pero si le van agregando todo lo demás, pues ya va cuadrando. Por eso es un síndrome. Entonces, la talla alta, las caderas justamente incluso anchas, más todo lo que dijimos, y funcionalmente, pues pueden llegar a la consulta, porque si todo lo demás no les pareció obvio o fueron datos muy sutiles, ¿en qué momento
se inicia un proceso, un abordaje diagnóstico? Cuando presentan qué problema. Infertilidad. Exacto. Porque pues están buscando la, la reproducción y pues no la conciben. Entonces, ¿qué estudio se hace enfocado a determinar el conteo, las características de los espermatozoides? Exacto. ¿Cuál es el estudio? ¿El cariotipo? No. No, bueno, o sea, sí vamos a realizar un cariotipo, pero ese no es el estudio enfocado a las características, número, movilidad de los espermatozoides. ¿Cómo se llamaba ese estudio? ¿Sería el parámetro de calidad seminal? Ajá, son los parámetros que se aplican a la espermatobioscopía. Entonces, yo observo, o también le llaman es que justo, ¿no? En la observación directa al microscopio, pues es la espermatobioscopía. Los datos objetivos que obtenemos es el seminograma. Y en el seminograma, pues ahí aplicamos los parámetros de calidad seminal. ¿Sí? ¿Me explico o no? ¿Ustedes qué? Sí, sí se explicó. Muy bien. Entonces, pues justo, no olvidar que todo este aparato reproductor entonces puede estar alterado en síndrome Klinefelter. Entonces, si ya vemos alteraciones en la espermatobioscopía, ya objetivamente los datos en el seminograma alterados, entonces pues vamos pensando en síndrome Klinefelter, y para determinar este diagnóstico, ahora sí, ¿qué estudio voy a hacer para revisar ese cromosoma extra, para observarlo directamente? Ahora sí el cariotipo. Ahora sí, un cariotipo. Y acuérdense, el cariotipo es la fotito, ¿no? La fórmula que obtengo del cariotipo es el perdón, al revés. La foto es el cariograma y el resultado que obtengo de esa foto cuando ya observo que hay un cromosoma extra es el cariotipo. ¿Me explicó? Sí. Sí. Muy bien.